Una feliz semana a todas las personas que están a través de las plataformas de internet conectadas con nosotros. Es un privilegio para mí poder estar frente a ustedes y exponer la palabra de Dios. Un saludo también a las personas que no están en este momento conectadas, pero que lo van a ver después del programa. Y por supuesto también quiero dar un saludo al canal de YouTube y a 7D. Y es un placer para mí poder predicar la palabra de Dios en esta hora. Para nosotros como conquistadores es un momento muy especial porque estamos llegando al 70 aniversario y eso es algo increíble que lastimosamente algunos no han tenido la oportunidad, ya que como sabemos hemos estado pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, mas sin embargo nuestro Dios ha sido tan grande y poderoso que nos ha protegido a nosotros y gracias a Él podemos estar aquí. El título de la predicación para esta noche se titula El plan de Dios para mi vida. Antes de comenzar a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a inclinar el rostro y pedirle la dirección a Dios para que sea Él el que se encargue de dirigir nuestras mentes. Donde te encuentres, inclina tu rostro. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande eres en misericordia, oh Dios. Y en esta hora estamos humillados ante ti porque queremos ser mejor, porque queremos aprender más. En esta hora ábrenos el entendimiento y danos la capacidad de no solamente aprender, sino de también poner en práctica tu palabra, oh Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, el tema de la meditación es el plan que Dios tiene para mi vida. Y es increíble cómo Dios ha tenido un plan para cada una de las personas que aparecen en las Sagradas Escrituras. En el libro de Salmos, capítulo 40, verso 8, se nos dice: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Estas palabras fueron del salmista David. Y sabemos que David fue una persona que marcó la historia. Y en las Sagradas Escrituras este hombre fue una persona que hizo grandes hazañas. Y así hay muchos personajes que les agradó hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero de nosotros depende aceptar ese plan que Él tiene para nosotros. Tú escoges si quieres que Él dirija tu vida o tú sigues otro camino. En esta hora vamos a estudiar sobre dos personajes, los cuales Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía un plan para estas dos personas. Sin embargo, uno tomó algunas malas decisiones y por eso tuvo algunas consecuencias. Y otro que tomó buenas decisiones, a pesar de que hizo las cosas malas también, porque sabemos que somos imperfectos, a pesar de eso, él logró obtener victoria en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a comenzar estudiando en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 23. Si tienes una Biblia en mano, puedes ir tú también. Y dice: y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Muchos de nosotros quizás ya hemos escuchado sobre la historia de Esaú y Jacob. Y me llama la atención porque estaba estudiando que el libro de Génesis, el 25% de todo el libro de Génesis se enfoca en Jacob. Y se preguntarán algunos, y el 75%, bueno, la otra parte se enfoca en los otros personajes, en Abraham, en Isaac y en otros personajes como Adán, Noé, que también marcaron la historia, que fueron personas que a pesar que se equivocaron, siempre corrigieron su vida. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia de Jacob es una historia muy extensa, pero en esta hora solo voy a resumirla, porque yo sé que tú te sabes esa historia también. Así que vamos a ir resumiendo cada uno de esos detalles y vamos a ir de capítulo en capítulo para que podamos entender la clave de esta meditación. ¿Y por qué menciono a Esaú? Porque Esaú tiene mucho que ver. Y así como Esaú aparece aquí, hay muchos Esaú en el mundo todavía, hay muchos Jacob también. Por eso quiero estudiar contigo sobre ellos en esta hermosa noche. La madre de Esaú y Jacob era Rebeca. Y Rebeca era estéril, pero su padre Isaac oró a Dios para que ella pudiera dar a luz.
¿Por qué pasó esto? Este Isaac, sabemos que es hijo de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación. Entonces, Isaac oró para que su esposa pudiera concebir, y así fue. ¿Por qué se dio esto? Porque Dios ya tenía un plan para la vida de Isaac y para la vida de Rebeca. Desde mucho antes ya había un plan para ellos. Y cuando leo el texto 23, el texto capítulo 25, verso 23, puedo encontrar que Dios ya tenía un plan para estas personas. Porque dice, y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno. Esto fue después de que Rebeca ya había concebido, que ella ya estaba embarazada. El ángel del Señor le había dicho, 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Cuando yo estudio este texto, me doy cuenta de que Dios ya tenía un plan para la vida de estos 2 jóvenes, de estos 2 muchachos. Pero eso no termina ahí. En los tiempos de antes, el primogénito heredaba la bendición y la primogenitura de su padre. Estos eran diferentes, estos 2 muchachos. Uno era velludo, era diestro en la casa, y el otro era un joven tranquilo que habitaba en tiendas. Entonces, eran diferentes estos muchachos, pero ya había un plan para ellos. De ahí se iban a levantar 2 naciones. Y otro dato es que el favorito de Isaac era Esaú y el de Rebeca era Jacob. En muchas familias quizás puede ocurrir lo mismo, pero me llama la atención que cada uno tenía su favorito. No sé si es porque Rebeca escuchó que el ángel le dijo, el mayor servirá al menor. Aunque cuando nació Jacob y Esaú nació primero, pero dice las Sagradas Escrituras que Jacob salió agarrado del talón de su hermano, del calcañal de su hermano. Pero crecieron los 2, y en cierta ocasión dice las Sagradas Escrituras que Esaú venía del campo, venía cansado, y estaba Jacob haciendo ahí una comidita. Y cuando llegó Esaú, le dice, Jacob, ¿me puedes dar de lo que estás haciendo? Y le dice a Jacob, si me das tu primogenitura, yo te doy. Imagínense, aquí podemos ver un detalle de Jacob. Jacob tomó provecho de ese momento de debilidad de su hermano, porque él tenía hambre. Entonces Jacob se aprovechó de eso y le pidió esto a Esaú. Pero eso no termina ahí, porque mira lo que sigue diciendo. En el versículo 32 dice, entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y Jacob le dijo, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Imagínense, Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Pero eso no es lo que quiero enfatizar en este momento. Lo que quiero enfatizar es el versículo 34. Ese es el texto que quiero enfatizar. Y acompáñenme. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y miren esto, que es lo más importante. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando yo analizo este versículo, me pongo a pensar que muchas veces nosotros nos parecemos a Esaú. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces menospreciamos el plan de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Menospreciamos las grandes cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Lo mismo que hizo Esaú, hacemos nosotros. Menospreciamos las cosas que se nos quieren dar. A Esaú se le iba a dar la primogenitura, pero ¿qué pasó? Menospreció lo que su padre le iba a dar. ¿Y nos parecemos en eso a Esaú? Pregunto yo. Yo siento que muchas veces me parezco a Esaú. Desprecio, menosprecio lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y es triste para nosotros como jóvenes que no tomemos en cuenta lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Pero vamos a seguir con la historia. Vemos que estos 2 muchachos ya había un plan para ellos. Y vemos que los 2 se han equivocado. Jacob se aprovechó de su hermano y Esaú menospreció su primogenitura. Sigue diciendo la palabra de Dios
nos vamos a pasar al capítulo 26. Sigue diciendo en el versículo 34, después de que pasó un tiempo, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 26, verso 34. Y dice: cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Besemat, hija de Elón, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando estudié esto, se vino otro error que cometió Esaú. ¿Y cuál es? Que hizo su propia voluntad, no lo que Dios tenía preparado para él. Él tomó sus propias decisiones. Y también muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros tomamos malas decisiones y vamos en contra del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. A Esaú ya se le había dicho: no te puedes juntar con las mujeres que no son de nuestro pueblo. ¿Pero qué hizo él? Fue y buscó a una esposa que no era de su pueblo. Entonces vemos ya dos detalles de Esaú. Número uno, menospreció lo que su padre le iba a dar. Y número dos, hizo lo incorrecto. Se fue en contra de los principios que ya estaban establecidos por Dios. Y aconteció después de todo esto que Isaac ya estaba envejeciendo, el padre de estos dos muchachos. Y dijo: entonces yo tengo que dejar mi bendición para uno de estos jóvenes. Y como dije, el favorito de Isaac era Esaú. Entonces él llamó a Esaú y le dio las siguientes instrucciones. Le dijo: esto y esto tienes que hacer para yo poder darte mi bendición. Yo estoy muriendo, entonces antes de eso quiero darte mi bendición. Pero ¿saben qué sucedió en ese momento? Estaba Rebeca escuchando esa conversación. Y cuando Rebeca escuchó eso, fue corriendo donde Jacob y le dijo: escuché que tu padre está tramando esto y esto, pero yo tengo un plan para que Esaú no sea el que es bendecido, sino que seas tú. Jacob al principio no quiso, pero al final accedió a lo que su madre le estaba diciendo. Entonces formularon un plan y ese plan dio éxito, porque Jacob y su madre engañaron a su padre Isaac. Y qué triste, hermanos, porque ese engaño a Jacob le costó mucho y a Rebeca también. Y vamos a estudiar más adelante por qué. Entonces, engañaron a su padre, después venía Esaú. Y cuando llegó Esaú ante su padre, le dijo: ¿y quién eres tú? Yo ya di mi bendición. Entonces en ese momento Esaú se molestó mucho porque sabía que Jacob había tomado lo que le pertenecía. Entonces en su corazón estaba ese rencor y decía: cuando mi padre fallezca, yo mataré a mi hermano, porque él quitó lo que me pertenecía. Y esto llegó a oídos de su madre Rebeca. Y Rebeca fue rápidamente donde Jacob, y le dijo: tu hermano está tramando matarte. Entonces en eso Rebeca le dijo: no hay otra opción que te vayas donde un familiar que tengo, Labán, queda muy lejos de aquí, pero es la única opción para que tú puedas permanecer protegido. Y Rebeca fue y habló con Isaac y le dijo: mira, yo quiero que mi hijo se vaya de aquí, porque aquí en este lugar donde estamos pueden buscar una esposa que no sea de nuestro pueblo. Entonces yo tengo miedo por eso. Entonces dice la palabra de Dios que Isaac mandó a llamar a Jacob. Y vamos a ir al capítulo 28. Dije en el principio que íbamos a estar saltando capítulo en capítulo para poder llegar a la clave de este mensaje. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y que sea Dios el que te bendiga. Estas fueron las palabras de Isaac a su hijo Jacob. Entonces Jacob era un chico obediente y hizo lo que le dijeron sus padres. Pero aquí va otra vez Esaú. Aquí entra Esaú otra vez. Esaú escuchó y se dio cuenta lo que su padre y su madre le habían dicho a Jacob, que no debía tomar esposa que no fuera de su pueblo. Y miren lo que hizo Esaú. Vamos a ir al versículo 8.
capítulo 28, verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Mahalath, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Imagínense Esaú, ya sabía que a su padre no le agradaba eso, ¿y qué hizo? Volvió a hacer lo mismo que había hecho antes, hacer su propia voluntad. Entonces vemos que Esaú, aparte de que menospreció la primogenitura, también hacía su propia voluntad y seguía haciendo lo que a él le agradaba. No escuchaba los consejos y no escuchaba lo que Dios tenía preparado para él. Al contrario, Jacob también se había equivocado y 2 veces se aprovechó de su hermano y también le mintió a su padre. Y esta mentira que le hizo a su padre le costó muy caro a Jacob. Pero sigue diciendo la historia que Jacob salió de donde estaba ese campamento y se fue a Padán Aram. Y ese era un trayectorio muy largo. Y las Sagradas Escrituras no mencionan si se fue en caballo, si se fue en camello. Pero él emprendió un viaje hasta Padán Aram. Y en todo ese viaje, era un viaje muy largo. Un día no iba a llegar, y mucho menos caminando. Pero dice la historia que él se encontró en un lugar y le dio sueño. Tomó una roca ahí, la puso ahí y se acostó. Y en ese momento, él se encontraba solo. Y aquí quiero enfatizar otro punto. Muchas veces nosotros, después de que cometemos errores, andamos por el mundo y no andamos buscando a Dios. Andamos queriendo seguir en las mismas cosas. Porque aquí la palabra de Dios nunca dice, y Jacob andaba en busca de Dios. No, al contrario. Dios fue el que buscó a Jacob. ¿Por qué? Porque quería tener una comunión con él, quería hablar con él. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros andamos en nuestro mundo apartados de Dios, pero Él quiere tener un momento con nosotros para hablar con nosotros, para hacernos entender que lo que estamos haciendo no está bien. Y me llama la atención ese sueño que tuvo Jacob en ese lugar. Ese lugar antes se llamaba Luz, pero después Jacob lo nombró Betel. Y antes de eso, imagínense cómo Dios tiene planeado todo. Ya Abraham, su abuelo, había estado en ese lugar. Y eso lo pueden registrar en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 8. Ahí nos dice la Sagrada Escritura que Abraham ya había hecho un sacrificio ahí para Dios, ya había hecho un pacto con él. Y en ese mismo lugar estaba Jacob y iba a tener una conversación con Dios, iba a tener una visión con él. Y eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28, verso 12. Y dice, y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová está en lo alto de ella. Y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Palabra de Dios. Miren la conversación que tuvo Dios con Jacob. Y en ese momento la vida de Jacob comenzó a cambiar. Porque ese fue el primer momento que tuvo Jacob con Dios. Y cuando tú tienes ese momento con Dios, tu vida comienza a cambiar. Tu vida comienza a ser distinta. Y eso fue lo que sucedió aquí con Jacob. Jacob, después de ser una persona que se aprovechó, oportunista, y después de que mintió a su padre, todavía tenía esperanza. Todavía el plan que Dios tenía para él no se había escapado. Había un plan para él. Y en ese momento se encontró él con Dios y estuvieron conversando. Y me llama la atención que Jacob no solo escuchó, sino que también hizo un pacto. Y es lo que quiero leer en esta hora. Génesis capítulo 28, verso 19. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje, ¿en qué estoy? Si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti.
Miren el pacto que hizo Jacob con Dios. Y esos son los pactos que nosotros como jóvenes deberíamos hacer. Pactos para hacer un cambio en nuestra vida. Pactos de transformación. Que aún Jacob, a pesar de lo que hizo, todavía el plan estaba para él. Dios, desde que estabas en el vientre de tu madre, ha tenido un plan para ti. Y Él quiere ejecutar ese plan. Pero de ti depende aceptar su voluntad. Y he escuchado que cuando oramos decimos que se haga, Señor, tu voluntad. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Jacob en ese momento quizás ni quería saber de Dios, pero Dios lo buscó a él porque quería que el plan que tenía para él se lograra. Pero de Jacob estaba aceptar o no. Y vemos que Jacob hasta hizo un pacto con Dios. En ese momento la vida de Jacob cambió. Y cuando tú haces pactos con Dios, te arrepientes de todo lo malo que haces. Cuando tú haces pactos con Dios, dejas tu mala manera de vivir. Comienzas a ser diferente. Y en este momento fue el gran cambio que hizo Jacob. Porque cuando Jacob llegó a Padán Aram, donde Labán, Jacob fue próspero. Pero no olvidemos que nosotros siempre vamos a sufrir las consecuencias de todos nuestros actos. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Él sufrió las consecuencias de las cosas malas que había hecho, de mentirle a su padre, porque no hay nada más peor que mentirle a nuestros padres. Imagínense, fue engañado por su propio tío, fue engañado por Labán, estuvo trabajando 14 años por la persona que amaba y trabajó un par de años más para Labán. Estuvo trabajando 20 años y luego Dios le dice a Jacob, vuelve a la casa de tu padre. Y aquí entra el otro dato. A Rebeca también le fue mal. ¿Por qué? Porque no hay registro bíblico que mencione que Jacob volvió a ver a su madre. Imagínense cuán caro salió la mentira que estos dos le hicieron a Isaac, su padre. Imagínense. Pero me llama la atención porque estamos hablando de que Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan, Él quiere ejecutarlo en nuestras vidas. Pero de nosotros depende. Dios tenía un plan para estos dos jóvenes. Uno estaba haciendo las cosas mal. Pero a Dios le dolía que esto estuviera haciendo Esaú. Pero no podía hacer nada. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros somos quienes escogemos quiénes queremos ser, a dónde queremos ir. Él no puede dirigirte. Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que queremos hacer. Si tú quieres ser una persona exitosa, en ti está ser exitoso o exitosa. Si tú quieres ser una persona que cambie, que marque la historia, en ti está, porque Dios tiene planes de bienestar para tu vida. ¿Y por qué traigo este sermón en esta hora? Porque el 70 aniversario se titula Reconciliados. Y después de que Jacob hizo todo lo malo, Jacob se reconcilió con Dios, hizo pacto con Dios y le dijo que él estaba haciendo mal, pero aún eso Dios le dijo que podía obtener salvación. Por eso yo te digo en esta hora, no importa las cosas malas que has hecho, no importa si le has mentido a tus padres, las consecuencias van a llegar, pero Dios te da su mano, te la ofrece para que tú cambies el rumbo de tu vida y puedas hacer las cosas de una manera diferente. Y cuando tú te reconcilias con tu Padre Celestial, te reconcilias con todas las personas. Porque la historia de estos dos muchachos me encanta, porque al final estos dos se reconcilian. Cuando vuelven a tener un encuentro juntos, ya Esaú no piensa en matar a su hermano, sino que piensa en abrazarlo, en reconciliarse con él. Y Jacob también hace lo mismo, porque Jacob pudo decir, voy a volver a mi tierra y voy a llevar un ejército para destruir a mi hermano. Pero cuando Dios entra en tu corazón y en tu vida, tú no tienes rencor para nadie. Tú no tienes envidia hacia nadie, sino que tú vives feliz. Y esta es la hora de que te reconcilies con Dios. Y cuando te reconcilias con Dios, te reconcilias con esa persona que no has estado bien hasta este momento. Porque muchas veces nosotros tenemos enemigos quizás
Pero este es el momento de reconciliarte también con ellos, porque el que guarda rencor en su alma no podrá heredar el reino de Dios. En esta hora, la invitación es que comiences a hacer cambios en tu vida, que actúes como estos dos muchachos, pero más como Jacob. No a que mientas, no confundes ese término, sino hacer pactos con Dios de transformación para que Él pueda moldear tu vida y para que tú puedas aceptarlo en tu vida y puedas comenzar a reconciliarte con Él. Somos imperfectos. Hasta este momento quizás hemos estado haciendo las cosas equivocadas, pero cada día Dios nos da una oportunidad de ser diferentes. Siempre que predico digo yo, mientras hay vida y esperanza, y estamos con vida. Así que en esta hora nosotros tenemos esperanza de heredar la Canaán celestial, de ser exitosos. Así que si en tu corazón está reconciliarte con Dios y hacer pactos con Él, a pesar de las cosas malas que has hecho, te invito a que te pongas de pie donde te encuentres y que le abras tu corazón a Cristo Jesús. Pero solamente si sientes ese deseo en tu corazón. Si no lo sientes, puedes quedarte donde estás. Pero si sientes el deseo de transformar tu vida y de ser una persona diferente, ponte de pie y repite las siguientes palabras. Quiero aceptar tu plan, oh Dios, en mi vida. Si en verdad sientes eso, ponte de pie y di, quiero aceptar tu plan, oh Dios, en mi vida. Y también en esta hora quiero orar para que podamos comenzar a hacer pactos con Dios y para que podamos comenzar a cambiar nuestras vidas y atraer a otras personas a los pies de Cristo. Somos un club de conquistadores que no solo está para portar un uniforme, sino para hacer luz en este mundo de tinieblas. Inclina tu rostro y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Somos imperfectos, cometemos errores, pero sabemos que hay un plan para nuestras vidas. A Jacob y Esaú, tú para ellos tenías planes de Dios. Y ellos aceptaron escucharte a ti. Pero cometieron errores como todos cometemos, Señor. Mas sin embargo, ellos pudieron enderezar sus vidas. Sobre todo Jacob, Señor, hizo pactos contigo. Y esos pactos son los que queremos hacer nosotros en esta hora. Queremos ser diferentes, dejar el rencor y reconciliarnos contigo y reconciliarnos con todas las personas que tal vez no estamos en buenos términos. Dirige nuestras vidas, Señor, y haz que este club sea luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Este servidor te lo pide, Señor, no habiendo méritos en mí, ni en cada uno de los que están orando, sino méritos en tu Hijo amado Cristo Jesús, que es el que nos da vida y en abundancia. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.